Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar un estudio interesante basado siempre en el libro de los Hebreos, capítulo 11 del versículo 24 al 27, donde vamos a ver las razones por las cuales Moisés renunció a ser gobernante de Egipto por identificarse con su pueblo. Sabemos nosotros de que Israel había sido sometido a una dura esclavitud y sin embargo Dios estaba preparando a un libertador, a un líder en el mismo palacio del rey, del enemigo de Israel, que era esclavo en ese momento. Vamos a leer entonces el versículo 24 que dice: por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Entonces aquí nos dice que la razón por la cual Moisés tuvo que tomar una decisión, pero esa decisión que fue determinante no solamente para la vida de Moisés, sino que para la vida de un pueblo y para la misma historia de toda la humanidad. Dice que cuando era ya grande, hay otro pasaje que menciona cuando tenía 40 años, o sea que fue una decisión deliberada, fue una decisión que no tuvo ninguna otra influencia más que su propia decisión. Sabemos nosotros de que Moisés había recibido 2 clases de educación provenientes de 2 culturas, según nos dice Esteban en su discurso de Hechos 7. Dice que Moisés había sido formado en toda la ciencia, toda la sabiduría de los egipcios, y era un varón poderoso en palabras y en hechos, nos dice el libro de los Hechos. Eso quiere decir que había integridad. Cuando la Biblia habla de que alguien tiene una correlación entre lo que habla y lo que hace, se refiere a que es íntegro. Por ejemplo, dice que Jesús empezó a hacer y a enseñar, o sea, hablaba y hacía. Pero aquí Moisés entonces tomó una decisión muy consciente. Él había sido formado en toda la sabiduría de los egipcios, había sido formado como parte de la familia real, era nieto del faraón, hijo de la hija del faraón, había sido formado en toda la ciencia, había sido formado para gobernar en toda la política, como guerrero también. Le venía, se puede decir, le esperaba una vida de placeres, como dice aquí más adelante, de poder, todo lo que el mundo puede ofrecer en esta hora, en estos días también, pero al mismo tiempo de que tenía esa cultura, esa formación, tenía una formación de su primera niñez. En su primera niñez, su madre le enseñó a que él era uno de los hebreos, era parte del pueblo de Israel. El libro de Éxodo 3, versículo 6, cuando el Señor se le aparece más tarde a Moisés en el desierto, dice que el Señor le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces aquí se relaciona Dios con su padre. Aquí se menciona al padre de Moisés, que era Amram,
Dios es un Dios personal y Moisés tuvo que tener esa relación también personal con Dios. Pero los padres de Moisés tuvieron mucho que ver en la, en la formación de Moisés como cómo conocer al Dios de sus padres, al Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, cómo tener una relación con Él a través de la fe, cómo conocer y vivir los principios que eran totalmente contrarios a todo lo que se vivía en Egipto. Entonces dice aquí que rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Entonces él tomó una decisión que aparentemente no es fácil o no es lógica, porque dice que él escogió ser maltratado con su pueblo, o sea que no se correlacionaba, no iba estar en el palacio, ser gobernante y ser parte del pueblo de Israel, o era una cosa o era la otra, o se identificaba con un pueblo o con el otro. Si se identificaba con Israel, él tenía que ser maltratado, dice aquí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Entonces aquí ya hay un valor de por medio, ya hay una consideración o una evaluación de lo que es temporal y de lo que no es temporal. Sabemos nosotros de que el pecado, todo lo que tenía aquí Moisés en su vista, como dice el apóstol Juan, la vanagloria de la vida, los placeres de los ojos y de la carne, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y dice aquí, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, del Mesías. Aquí, aunque Mesías es el ungido, como que está previendo ya que el Señor Jesús iba a sufrir, y todo aquel que siga al Señor tiene que negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, considerando mayores las riquezas, el oprobio de Cristo, la vergüenza de Cristo. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de Cristo, dice el Señor también en otro pasaje, a cambio de los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces hay una visión aquí, que es una visión espiritual, que está viendo el resultado, la recompensa. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Podemos nosotros escoger cuál es el camino, pero no podemos escoger los resultados. Entonces aquí tenía puesta su vista en el resultado, en la recompensa. El Señor Jesús dijo que será recompensada la obra de cada uno. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo en nuestros días, y mi recompensa conmigo. Perdón, sigue diciendo aquí, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Entonces fue únicamente por fe que él abandonó Egipto. Entonces había un problema aquí, porque nos cuenta la historia del Éxodo capítulo 2, de que cuando él ya fue hecho grande, dice que sale del palacio y fue a visitar a sus hermanos y vio el maltrato que sufrían ellos, especialmente los trabajadores por mano de los egipcios. Una vez quiso defender a uno, lo eliminó, y luego al día siguiente
quiso también aconsejar a uno de los dos hebreos que se estaban peleando, y uno de ellos le dijo: ¿quién te ha puesto por juez y por gobernante entre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y entonces se dio cuenta él de que no solamente ya sabían lo que había pasado con un egipcio, sino que no aceptaron la primera manifestación que él tiene como libertador. Luego el faraón se da cuenta de que Moisés había defendido a un esclavo y lo manda a eliminar, a matar. Y entonces Moisés sale y se escapa a Madián, que es un desierto. Ahí se vuelve pastor de ovejas y se hace un servidor. Sabemos nosotros de que un pastor de ovejas para los egipcios era algo muy indignante, pero aquí se humilla Moisés y se vuelve servidor, que son dos características muy importantes en un liderazgo. Entonces, haciendo una aplicación, podemos decir ahora nosotros de que tenemos nosotros que seguir el ejemplo de Moisés. En primer lugar, negarnos a nosotros mismos, saber que hay como dice el libro de Proverbios 14-12, hay caminos que al hombre les parece derechos, pero su fin son caminos de muerte. Todo lo que es el pecado tiene como resultado la perdición y la muerte, pero el seguir a Cristo tiene vida, no solamente aquí, sino que tiene recompensa en la eternidad. Jesús dijo en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará, qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero al final perdiere su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y para terminar, voy a leer aquí un pasaje en primera Juan 2:14. Dice, dice el Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces o amamos al mundo o amamos al Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino que del mundo. Todo esto fue que lo que Moisés vio y se negó a todo esto. Sabemos nosotros de que el cristiano tiene tres enemigos: el malo, el diablo, el mundo y la carne. Moisés también tenía tres enemigos, que eran el faraón que lo estaba persiguiendo, todo el sistema de Egipto, que es como el mundo donde se ofrecía solamente placeres temporales, y él mismo, nosotros mismos también tenemos que negarnos. Él al inicio quiso por sus propias fuerzas liberar a su pueblo, pero no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Más tarde el Señor lo preparó y para libertar a su pueblo. Y dice aquí, el mundo pasa y con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Moisés entonces no tuvo temor del faraón. Él vio al invisible, tuvo una visión espiritual, que Dios nos pueda dar a todos esta misma visión para poder vivir aquí en este mundo con una visión de eternidad, sirviendo a los demás, sirviendo al Señor Jesús. Que el Señor te bendiga en este momento. Espero que esta reflexión sea de edificación para tu vida. Te invito a compartirla y a ver los anteriores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.